El 2020 fue el año en que todos tuvimos que experimentar la resiliencia. La pandemia dejó en nosotros diferentes heridas, de las cuales algunas aún no han sanado. Perdimos a familiares, amigos y conocidos. Hubo una crisis mundial de desempleo y hubo cambios en nuestras rutinas que nos mostraron nuestra vulnerabilidad como individuos y como sociedad. Y sin embargo, 2 años después, aunque nos enfrentamos a una nueva ola de contagios, de pronto nos encontramos actuando como si nada hubiera ocurrido. Nuevamente hay madres llevando todos los días a sus hijos a la escuela, nuevamente hay fiestas y reuniones y funciones de cine abarrotadas, y nuevamente hay juntas innecesarias y aburridas de trabajo a las 8 de la mañana. Como si nada hubiera cambiado, hemos regresado a nuestro estado más cómodo. Esa capacidad que tenemos para regresar a nuestro estado acostumbrado es lo que en la psicología se conoce como resiliencia. La resiliencia es considerada una virtud que poseen personas de gran fortaleza emocional. Un claro ejemplo de resiliencia es la historia de una mujer que sufrió lo inimaginable. Una mujer a quien le arrebataron a toda su familia por medio de crueles torturas, en las que su padre, madre y hermano perdieron la vida. Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que durante su vida ya había sufrido de discriminación y violencia por sus raíces indígenas y que más tarde experimentó la pérdida de varios miembros de su comunidad cuando el gobierno opresor torturó, asesinó y desapareció a más de 25,000 indígenas, incluyendo a sus familiares. Al sobreponerse a la tragedia, Rigoberta Menchú se vio en la necesidad de exiliarse en México, desde donde denunció las atrocidades que experimentaba su país. Fue en 1992 cuando finalmente fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su labor humanista. Y hace un par de años, Rigoberta Menchú trabajó al lado del cineasta guatemalteco Jairo Bustamante para desarrollar una película sobre La Llorona. Pero en esta cinta, La Llorona no era una victimaria, sino un espíritu resiliente que exigía justicia. Historias de resiliencia como las de Rigoberta Menchú existen muchas, como la historia de Malala, o la historia de Marsha P. Johnson, o la de Ana Frank. Pero ser resiliente no siempre es un sinónimo de fortaleza emocional. En 1999, Emily Hunter conceptualizó 2 variantes de la resiliencia. La resiliencia óptima, donde los sobrevivientes de una tragedia hacían de esta su fortaleza, y la resiliencia menos que óptima, donde los sobrevivientes recurren a tácticas violentas de supervivencia, convirtiéndose así en individuos mal adaptados a la sociedad. John Wayne Gacy sufrió de constantes abusos por parte de su padre, lo que le dificultó tener un desarrollo óptimo para su psique. Aún así, Gacy logró convertirse en un adulto ejemplar, un vecino amigable, siempre al servicio de la comunidad, pero también en uno de los más terribles asesinos en serie de la historia. Se le encontró culpable del homicidio de 33 jóvenes de entre 14 y 22 años de edad, cuyos cuerpos ocultó en su mayoría en el mismo sótano de su casa. La resiliencia menos que óptima fue la que le ayudó a John Wayne Gacy a sobrevivir una infancia terrible, pero también fue la que le convirtió en un monstruo despiadado, el mismo monstruo en el cual Stephen King se basó para crear a Pennywise. Los escritores de horror utilizan la resiliencia como una característica fundamental para sus personajes. Por un lado, la resiliencia óptima es de donde nacen las protagonistas femeninas que tienen la fuerza y la astucia para sobrevivir hasta el final de la película, derrotar al villano, conseguir una pareja, verse siempre fantásticas e incluso aparecer en las secuelas llevando una vida perfectamente normal. Ejemplos de esto tenemos a Laurie Strode de Halloween, Sarah Connor de Terminator o incluso Melanie Daniels de Los Pájaros. Y por el lado de la resiliencia menos que óptima es de donde surgen los villanos. Aquellos a quien la vida ha golpeado tanto que solo han sobrevivido para aprender a devolver el golpe, porque no tuvieron la suficiente fuerza emocional para crecer, para aprender de su tragedia y para convertirse en mejores personas. Villanos como Jason Voorhees de Viernes 13, Norman Bates de Psicosis o Samara Morgan de El Aro tuvieron terribles experiencias de rechazo en su infancia que los orillaron a convertirse en las entidades malignas que conocemos. Pero la representación de la resiliencia en el cine de terror suele ser sutil, para que el espectador siga dudando de las capacidades de supervivencia de la protagonista y por ende siga experimentando temor. Aunque hay cintas de horror que pueden prescindir de la fragilidad de sus personajes. En películas como Alien o Tú eres el siguiente, hemos visto a protagonistas fuertes e inteligentes capaces de derrotar a los villanos sin dudar ni un instante en cada una de sus decisiones. Erin y Ripley rompen con el estereotipo habitual de la Final Girl, porque no son personajes que aprenden del conflicto de la cinta, sino que ya contaban con conocimientos previos y estaban preparadas para enfrentar la emergencia. Ellas no son resilientes, ellas simplemente son mujeres fuertes, ellas son heroínas. Y aunque por más que pienso, no me vienen a la cabeza otros personajes con estas características, estoy seguro que el cine está inundado de heroínas como ellas y podríamos encontrarlas haciendo un análisis mucho más profundo.
Para la comunidad LGBTQ+, estos personajes, los fuertes y los resilientes, tienen una particular relevancia cultural. Si eres miembro de la comunidad LGBTQ+, y te gusta el cine de terror, seguramente en algún momento has tomado a algún personaje resiliente o de alguna fortaleza inesperada como un ícono a seguir, porque el proceso de crecimiento de esos personajes ha funcionado para ejemplificar nuestro proceso de autoaceptación o para simbolizar la manera en que hemos sobrellevado el rechazo por algunos sectores de la sociedad. Quienes disfrutamos del cine de terror vemos en estas películas algo más que solo sangre, vísceras y tripas. Vemos también un mensaje importante que tratamos de compartir con nuestros familiares y amigos. Cuando vemos a Carrie White tomar venganza a sus compañeros, nos vemos a nosotros mismos deseando confrontar a nuestros bullies. Cuando vemos a Sidney Prescott enfrentar a Ghostface por enésima vez, nos vemos a nosotros mismos enfrentando por enésima vez prejuicios que creíamos haber derrotado en el pasado. Y cuando vemos a Dani de Midsommar sonreír y aceptarse como parte de la comunidad Jorga, nos vemos a nosotros mismos abrazando a la comunidad LGBTQ+. Una comunidad que ha sido vista con repudio desde el exterior por ser diferente, pero que está ahí para ayudarnos los unos a los otros. O al menos eso es lo que intentamos hacer de vez en cuando. Y si a ti te interesa apoyar el contenido de terror dirigido para la comunidad LGBTQ+, puedes ayudarme mucho suscribiéndote a este canal y dándole like a este video. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, y dejarme por cualquier medio algún mensaje que con mucho gusto leeré.